Hola a todos, espero que estéis ya todos convertidos en panelistas, con lo cual os vemos y os escucharemos. De momento tenemos los micros silenciados, como va a ser en todo el rato, porque si no obviamente sería imposible. Os pediría a los que no lo habéis hecho que pongáis las cámaras, porque esto se trata de, como fin de fiesta, vernos y escucharnos, ¿no? Como os he dicho antes, cuando imaginamos un cierre para este curso, teníamos muy claro que queríamos escucharos a vosotros, ¿no? Después de teneros estos días escondidos detrás del chat de preguntas y respuestas. Y por eso le hemos pedido a dos jóvenes muy especiales, que los habéis visto si habéis estado mirando los vídeos que hemos puesto en esta pausa, amigos de la Fundación desde hace tiempo, que propusieran ideas para el debate, ¿no? Ellos son, por un lado, Alejandra Acosta. Alejandra, levanta, saluda. Alejandra es trabajadora social y emprendedora, es embajadora de Naciones Unidas para la promoción de los ODS a escala local. Y también Juan Antonio González, que te veamos, Juan Antonio, ingeniero industrial, que trabaja actualmente en HP, que forma parte de la comunidad Global Shapers en Barcelona, entre muchas otras iniciativas de jóvenes, ¿no? Les pedimos a ellos que de alguna manera pensaran y estructuraran esta última sesión, y ellos van a tener la suerte de contar con Felipe, a quien ya conocéis porque nos ha dado la charla inspiradora hoy a primera hora de la mañana, y con Damià Tormo. Creo que están los dos allí, bueno, si no les vemos ahora ya les veremos, que es otro premiado de la Fundación, en este caso en la categoría empresa. Damià es biólogo por la Universitat de Valencia y doctor en inmunología y genética molecular por la Universidad de Bonn, en Alemania. Por lo tanto, científico, pero también empresario, también inversor y desde hace algún tiempo también filántropo, a través de la fundación que él mismo creó para facilitar el acceso a terapias avanzadas a niños y niñas con cáncer o con enfermedades raras. Yo le voy a ceder el mando total y absoluto de esta sesión a Juan Antonio y a Alejandra. Felipe y Damià van a ser sus invitados y, por supuesto, estoy esperando escuchar no solo a Juan Antonio y a Alejandra, sino también al máximo de los jóvenes que estáis hoy aquí y que habéis confiado en la Fundación para regalarnos vuestro tiempo estas mañanas de martes y jueves. O sea que, Juan Antonio y Alejandra, the floor is yours. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, que ya lleváis un ratito aquí con la Fundación. Muchas gracias los que os habéis quedado hasta el final para este debate, que el objetivo siempre ha sido, como pensamos con la Fundación, que pudierais tener finalmente una voz y poder interactuar. Y bueno, yo os voy a contar cómo va a funcionar la logística de este debate. Juan Antonio os contará cómo funciona un poco la narrativa que hemos creado para que podamos conversar y daremos comienzo, ¿vale? Si me perdonáis, voy a consultar aquí mis apuntes que hemos hecho con mucho amor para vosotros, y la logística se va a estructurar en 4 temas. Vamos a hablar de 4 temas, todos en torno a compromiso y liderazgo, que Juan os explicará un poco mejor. Cuando queráis intervenir o formular preguntas, que habrá un tiempo para ello que nosotros diremos, podéis levantar la mano. No sé si conocéis esta función en Zoom, pero si vais a la opción de participantes en la barra de abajo y clicáis, os va a aparecer el listado de participantes y tenéis la opción de levantar la mano. Entonces, los moderadores técnicos os darán a quienes consideren la opción de tener la mano levantada y os activarán el micrófono, y nosotros os daremos paso para que podáis hablar.
Y sí os pedimos que la intervención que hagáis sea breve y sea sintética y sobre todo que vaya en línea con el tema que estamos hablando, porque es un debate que queremos tener muy sistematizado. Entonces os pedimos que por favor seáis sintéticos y vayáis muy al tema que estamos hablando. Os interesarán muchos temas probablemente, no os preocupéis si os quedáis sin palabra en uno, porque se intentará que sea dinámico y que sea variado y que en el siguiente sí podáis tener voz. Aunque no podéis hablar todos, intentaremos que hable la gran mayoría, por eso también os pedimos brevedad. Y bueno, cuando limpiemos el panel de manos levantadas, significa que ya acaba ese momento de intervención y que vamos a pasar a otro tema, por lo tanto ese bloque se da por cerrado. No obstante, si en alguno de los bloques que puede pasar hay alguna interacción que os resulte especialmente interesante, un tema que queréis desarrollar, al final habrá un tiempo de conclusiones donde podremos extendernos. La duración que nosotros hemos pensado para este debate es de 1 hora y media, pero bueno, si se extiende mucho la interacción, como hemos hablado ya con la Fundación, podemos incluso programar otro conversatorio o lo iríamos viendo, ¿vale? Pero ese es el tiempo que hemos estimado y nada, esperamos que sea productivo, que seamos todos ágiles y que aguantéis hasta el final. Muchas gracias por escucharnos y ahora doy paso a Juan Antonio, que va a contar un poco la historia de la conversación que vamos a tener. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a la Fundación. Es una suerte poder estar aquí hoy para hablar de lo que os esperamos escuchar más que hablar nosotros. Realmente el foco que hemos querido poner es un poco basado en el contexto. Estamos en lo que parecen las puertas de otro momento de incertidumbre, pero también de oportunidad. Y tanto Alejandra como yo hemos pensado que puede ser un buen momento para ver qué opináis respecto a cómo se entrelazan pues, ese compromiso que parece ahora necesario en tiempos de incertidumbre, cómo es el liderazgo, cómo tiene que ser ahora, en el momento actual, pero también en el presente y más inmediato, qué va a pasar de aquí a 1 mes, 2, 3 meses, cómo cada uno de nosotros podemos tomar un rol muy activo en todo esto. Y por último, ver qué hemos aprendido o ver qué es la síntesis que nos llevamos gracias a la participación de todos. El tema creemos que hemos intentado diseñar para que sea muy interesante y esperamos que haya mucha conversación y que os dé que pensar. Refuerzo aquí lo que decía Alejandra. Por favor, no os quedéis, o sea, que no os sienta mal que no podáis participar porque es simplemente logística, pero la Fundación tiene a bien siempre dar espacio a los jóvenes. O sea, que si esto funciona, estoy seguro que podemos pedir con todo el cariño al equipo de la Fundación que nos abran otro hueco o ver cómo podemos hacer algo esto en el futuro. También, y aquí el rol fundamental de Dami y de Felipe es que ellos son referentes. Como habéis visto en los vídeos que estaban antes de la llamada, son gente que ya ha hecho cosas y que les podemos preguntar por cómo ven esas experiencias. Entonces, en cada uno de los bloques que iremos introduciendo alternativamente Alejandra y yo, haremos una pequeña introducción de ese bloque y preguntaremos a Felipe y a Damián, también muy brevemente, como en las mismas reglas de la brevedad para todos, cuál es su experiencia, cuál es lo que han vivido ellos en relación a esa pregunta. Y lo que esperamos después es que esto resulte de inspiración, de referencia y escuchar vuestra opinión. Así que si esta parte está clara, si ahora mismo nadie quiere añadir algo o lo que sea, empezamos ya con el primer bloque, si os parece a todos bien. Así que veo sentimientos, veo manos levantadas en la pantalla. Muchas gracias. Pues vamos a ello. El primer bloque, el que queremos tratar es el compromiso como receta. ¿Y qué significa el compromiso como receta? Decíamos antes que ahora mismo estamos en un momento de súper incertidumbre. Ni siquiera podemos salir de casa, no nos podemos ni cortar el pelo ni nada y la sudadera se ha convertido en el atuendo oficial. Y esto es muy normal, pero a ninguno de nosotros, si nos lo hubiesen preguntado, lo hubiésemos dicho el 31 de diciembre del año pasado en la lista de propósitos. No, mira, aprender a cortarme el pelo para poder estar en casa 1 mes, ¿vale? Esto es algo que se llama, un black swan, ¿no? Es ese evento incierto. Pero creemos que es el momento también de demostrar qué somos capaces de hacer y afianzarnos, ser nosotros el referente, ser nosotros el ancla para estas situaciones en las que no sabemos cómo hacer. Así que la primera pregunta que queríamos desarrollar es, ¿qué significa realmente el compromiso? ¿Qué os significa para vosotros? Y si veníamos de un momento en el que había más palabras que hechos, si venimos en los últimos años, 2 años, meses, en los que era todo muy Instagram, muy TikTok, muy visual, pero luego a la hora de la verdad no quedaba nada. Entonces,
Aquí tal vez pues a Felipe que lo conozco más de cerca y le he podido poner cara y presencia hace unos días, hace un mes más, perdón. Le quería preguntar, quería lanzarte la primera pregunta. ¿Cómo enfocas tú el compromiso y si crees que en realidad ha habido mucha más palabra que hecho en los últimos años, por así decirlo? Hemos tenido una tendencia así. ¿Qué opinas? Bueno, buenos días a todos y nada, reitero el agradecimiento de poder estar esta mañana con vosotros y vosotras. Pues yo creo que el compromiso es la mejor virtud que tenemos como sociedad y yo creo que es imprescindible. Juan Antonio, yo creo que mucho de lo que estamos viendo ahora, de mucha gente joven que se está comprometiendo, que sale a la calle, que está desarrollando proyectos de ayuda mutua en escaleras de vecinos, que están cambiando de empleo para ponerse más al servicio de la gente, yo creo que no es algo que vimos a partir del 14 de marzo, sino que mucho antes muchos jóvenes se estaban comprometiendo, ¿no? El problema es si le ponemos el foco, y aquí es donde una vez más agradezco a la Fundación Princesa de Girona, ¿no? Eso, ¿no? De darnos voz, de poner el foco en esos jóvenes que se resisten a quedarse sentados en el sofá, porque es verdad que hay mucha gente que está con Instagram, con TikTok, ¿no? Y con otras redes sociales, pero hay muchísima gente joven que renuncia a quedarse inmune, ¿no? Inmóvil delante de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de foco y es una cuestión de darle valor a todos esos centenares, miles de jóvenes que están pues aquí, ¿no? En nuestro entorno más inmediato, pero por todo el mundo intentando cambiar las cosas, ¿no? Me viene a la cabeza una frase que siempre, ¿no? Que intento transmitir a los jóvenes en los cuales tengo la oportunidad de conversar, ¿no? Y es una de Teresa de Calcuta que dice, ¿no? Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo, ¿no? Juntos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Pues pongamos el foco en eso, ¿no? En esa gente que está intentando cambiar las cosas y en esa gente joven que no renuncia a nada. Genial. Pues ahora ya empezamos en harina. Manos levantadas y a mí me gustaría escuchar a alguien que quiera explicar cómo vive él este mismo enfoque. De acuerdo con Felipe, ¿no? Hay que contarlo más, hay que hacer más vídeos, yo qué sé, el escucharos, es el momento de eso. Aquí ahora me pasan las manos levantadas, no os preocupéis, en cuanto lo tengamos. Pues veo que David Quintanilla, David, estás con la cámara, te pedimos por favor que la tengas, que demás, y nada, adelante. Ya sabes, intervención breve y concisa, por favor, para que sea fácil para todos. Hola, buenas. Lo primero que me gustaría decir es que creo que es bastante interesante para darnos voz, esto justamente que nos oigamos todos, cosa que no suele pasar. Y un poco lo que quería plantear es, se está diciendo que ahora es la época de que se acaben las palabras y empiecen los gestos, pero creo que aún nos hemos de concienciar porque no está siendo muchas veces así. Un gesto no es salir a aplaudir al balcón. Un gesto sería ayudar a tu vecina a que no puede salir a comprar el pan o no salir a la calle si no es 100% necesario. Un gesto no es decir los sanitarios son héroes, sino sobre todo apoyar para que no sigan habiendo los recortes tan bestiales que han habido hasta ahora. Entendido. O sea, me parece que es una aportación muy, muy interesante. No lo van a convertir en un diálogo. Voy a seguir preguntando a alguna persona más de los que estáis ahí, estáis de acuerdo con lo que ha dicho David. ¿Os parece que esto, o sea, tenemos que tenemos que dejar de salir a aplaudir y hacer, tenemos que solo aplaudir, puntos intermedios? ¿Qué opináis? Es lo mismo mecánica, levantando la mano y para continuar con la interacción. Vemos la mano de Wendy Aragón. Wendy, adelante con la cámara como antes. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, Bien. estupendamente. Bien, pues nada, una disculpa a todos los que tenéis la cámara, que la mía no funciona y me da mucha pena, pero mucha alegría veros a todos, que es verdad que
que da gusto ver que no estaba uno sola aquí, que somos muchos los que estamos aprendiendo y seguimos construyendo. Así que un abrazo desde la distancia. Respecto a lo que dijo el compañero previamente, yo creo que ahora, y también enlazándolo un poco con lo que es el compromiso, ahora nos estamos dando cuenta que sonará muy trillado, porque lo escucharemos constantemente, que no estamos solos, vivimos en una comunidad. Entonces, ese gesto que puede ser más visible, como salir a aplaudir un balcón, que a lo mejor no le ayuda a la vecina en concreto, pero sí nos une más como comunidad y nos genera más también fortalece ese sentimiento de compromiso con la comunidad. Yo personalmente, yo soy una española adoptada, es decir, yo vengo de México y ya soy nacional y me he nacionalizado y tengo un compromiso inmenso y sentimiento de gratitud hacia esta comunidad y me ha parecido precioso el ver cómo ha reaccionado la gente. Y sí que hay muchos gestos también de ayudar a los vecinos, de si te hace falta algo no salgas, que yo voy y lo hago por ti. Y pues que esos pequeños gestos no se deben de perder tampoco, porque creo que fortalecen tanto el compromiso hacia lo que somos, que juntos sumamos más, pero también la acción es importante. Así que aplaudo a todos aquellos que sí que están haciendo algo más en concreto. Y ya está. Espero que... Genial, genial, genial. Bueno, o sea, van saliendo cosas yo creo que muy interesantes. Lo que ha comentado David de no solo aplaudir es importante, es una visión muy buena, pero también el efecto que se genera en la comunidad y mantener ese ánimo es algo, pues bueno, que es necesario, además en estos momentos en los que la soledad también es importante. Había levantado la mano también Carles, a ver, que había perdido el apellido de Carles Capellas, perdón. Carles, ¿qué opinas de esto? Yo mismo, sí, pues como decía David, hablando de los gestos, a veces parece, ¿no?, como que un gesto solo es un gesto si es algo muy grande, ¿no? Y a veces en realidad con cualquier cosa pequeña basta, ¿no? Sí, es cierto que no basta con salir a aplaudir, pero igual si lo único que puedes hacer es salir a aplaudir, pues igual en este momento es lo que te toca, ¿no? Limitarte a ese gesto. Y volviendo a lo que hablábamos de compromiso y definir el compromiso como hacer cualquier cosa que vaya más allá de lo mínimo necesario y otra vez que no tenga que ser necesariamente muy grande, ¿no? Pero algo que la sociedad no espera que hagas, pero lo haces y puede que no signifique mucho, pero ya estás contribuyendo a ayudar un poco. Genial, me parece que es una reflexión muy buena. Ahora, aprovechando un poco lo que ya hemos puesto sobre la mesa, creo que es momento de que introduzcamos a Damià de nuevo a la conversación. Desgracia para mí que no lo he podido conocer en persona como a Felipe, pero esto lo solucionaremos cuando vaya de nuevo por Barcelona. Y vamos a preguntarle a él con su experiencia, además en un entorno, pues, en el entorno sanitario, en el entorno de investigación. Damià, quería preguntarte qué ejemplos tienes de compromiso en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo nos puedes contar a través de tus vivencias cuando has tenido que estar tú comprometido, ya sea en la vida personal, en la vida profesional, y que se pueda compartir, claro, en un momento en el que no sabías lo que iba a pasar? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, antes que nada, saludaros a todos. Un placer estar con vosotros en estas jornadas. Yo creo que antes que nada me gustaría decir una cosa por los comentarios que ha dicho David, Wendy, Carles, que no nos quedemos solo con el compromiso en estos momentos de incertidumbre. El compromiso hay que tenerlo siempre. Y si estos momentos de incertidumbre lo que han generado es un despertar de ese compromiso, que lo mantengamos después de este tiempo. Porque siempre hay necesidades, siempre hay cosas en las que podemos ayudar. Ahora que hay una crisis, un momento de incertidumbre, pero también después. En nuestro caso, yo creo que el compromiso cada uno lo hace dentro de las habilidades o de las cosas que puede aportarlo más dentro de sus conocimientos. Nosotros nos dedicamos a la industria sanitaria, por ejemplo, generamos drogas avanzadas para curar terapias, pero lo que vimos es que, por ejemplo, muchos niños no recibían esos tratamientos porque eran, por ejemplo, enfermedades raras. Habían tan pocos niños que tenían esas enfermedades que nadie tenía interés económico para hacerlo. Entonces vimos que ahí
nosotros que teníamos el conocimiento de hacerlo para enfermedades masivas, teníamos el compromiso de no dejarlos atrás, que ese niño, por ser muy pocos, tenían que tener también su tratamiento. Por eso lo que decidimos es lo que ganábamos o generábamos vendiendo para enfermedades masivas esos tratamientos, que fueran destinados a desarrollar tratamientos, aunque solo fuera para 100 niños y aunque no hubiera interés comercial. Simplemente que todo el mundo tuviese una oportunidad. Eso podría ser uno de los ejemplos de cosas que hemos hecho. Y no era en un momento de crisis, sino incertidumbre, la hay siempre. Crisis para muchísima parte de la sociedad la hay siempre. Y tenemos que ayudar y estar ahí, cada uno desde la parte que puede ofrecer, que ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea conocimiento, creo que es fundamental. Un reloj más caro, un coche más caro no te va a proporcionar más placer. Poder ayudar a un problema importante o dedicar tu tiempo, en vez de ir a un bar, a ayudar a gente que realmente lo necesita, yo creo que eso ayuda muchísimo a la sociedad y uno mismo se ve mucho más recompensado. Has dado varios mensajes súper potentes. Bueno, tenemos a Mohamed con la mano levantada. Mohamed Douri, ¿qué opinas de lo que ha dicho Damián? ¿Qué opinas de la pregunta? Buenos días a todos y a todas. Pues a mí, o sea, precisamente me gustaría resaltar la acción que hace una asociación que en Euskadi, ¿no? Que tiene ahí a migrantes, menas, ¿no? Digamos, menores extranjeros no acompañados, que pasó, no sé si me acuerdo bien, era un informativo del Canal 4 hace una semana y pico así. Pues esa gente pues estaba haciendo las compras y llevándola a las personas mayores que no podían salir a la calle. Pues yo quería subrayar en esto que esos menores no acompañados, que últimamente estaban como señalados, que ellos solamente para delinquir, para estar en las calles y tal, pero viendo gestos como tal, pues algo seguro que va a cambiar en referencia a los prejuicios, estereotipos ya de los que ya tenemos aquí en la sociedad, de que esos menores extranjeros no acompañados, que luego pasan a ser extutelados, ¿no? De las comunidades autónomas, pues no sirven como para nada, solamente para delinquir y estar por las calles y demás. Pues no, pues esto es una gran solidaridad de verlos, echarse una mano a asociaciones para llevar en esta, o sea, que están ahí saliendo, pese a la situación de emergencia y tal, pues saliendo para llevar la comida a la gente a sus casas, que no puede salir. Pues ya está, nada. Gracias. Bueno, Mohamed, muchísimas gracias. Creo que has dicho algo muy potente, que es, y va en relación con lo de Marc, y me gustaría, voy a hacer una pequeña síntesis en este punto, es, esta situación de incertidumbre está, pues bueno, poniendo de manifiesto cosas que en una situación normal nunca nadie se había pensado, porque nunca nadie se había necesitado. Esperemos que este cambio de paradigma, que esta gente que se está dando cuenta ahora de que pues, un menor no acompañado tiene voluntad, quiere formar parte de la vida, porque nadie quiere estar fuera de la sociedad. Esto no es algo bueno que muchos autores ya han tratado y el ser humano es bueno por naturaleza. Yo esto lo defiendo a 100%. Entonces, estos momentos también nos llevan a ver eso y mejor momento de compromiso en el que si ya una persona que es migrante, que tiene sus dificultades, en una situación todavía tan compleja como la que estamos viviendo ahora, se compromete, pues si estas personas consiguen integrarse, satisfacer sus necesidades básicas, ¿qué no podrán hacer pues en la sociedad? ¿No? Esto es muy, muy bonito y muy, muy interesante. Daniel Pellicer había levantado la mano antes. ¿Qué opinas, Daniel, de lo que estamos hablando? Hola, Daniel. Daniel Pellicer, ¿nos escuchas? Te tenemos
Ahora. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Nada, simplemente comentar el tema de que, bueno, a mí el tema de Damián me pilla muy de cerca, ya que yo actualmente estoy estudiando doctorado en fisiología en enfermedades raras, además, y me gustaría hablar sobre todo del compromiso que se puede tener con la sociedad desde nuestro propio centro de trabajo, porque no creo que solamente sea acciones desinteresadas el trabajo, o sea, el tema del compromiso, sino que también el comprometernos con nosotros mismos, el voy a dar lo mejor de mí, Te hemos perdido, Daniel. Yo creo que te perdemos, Daniel. No sé si nos estás escuchando. Trabaja a gusto, crecer todo bien, solamente con el... Hola. Daniel, te hemos perdido, ¿eh? No sé si todos te han escuchado, pero ¿puedes repetir las dos últimas frases? Te perdemos. Vamos, haz una cosa, pues, si puedes, intenta revisar si es problema de conexión y pasamos con Ana Sí, Alicia. es problema mío, creo. Vale, pasamos con Ana Alicia y cuando nos digas que puedes, lo revisamos. Hola, buenas tardes. Lo primero que quería decir es dar las gracias a la Fundación por esta formación que nos han dado, que desde luego es muy útil. Y a mí también me cae muy cerca el tema de Damián, yo también soy bióloga y quiero resaltar el tema de que el compromiso, como bien ha dicho, no es solo durante esta situación, sino después, y también tenemos que plantearnos que va a haber otras situaciones más adelante como esta. Tener la conciencia de que tenemos que tener compromisos a largo plazo, para que una vez que nos encontremos en estas situaciones las podamos resolver mucho antes. En concreto, yo pienso en la ciencia, en cómo una inversión a largo plazo en ciencia nos hubiese ahorrado muchísimas situaciones críticas que estamos viviendo en estos momentos. Solo quería puntualizar eso, gracias. Estupendo, Ana. El pensar que tenemos que ser capaces de prever a través de compromiso cuando no es urgente, pero sí es importante, porque el compromiso siempre es importante, creo que recoge un poco lo que he entendido de la pregunta. Es, oye, la sanidad es importante siempre, no ahora que está todo el mundo mal. Pues hay que tener una sanidad fuerte y hacer buenos cimientos sin inversión. Muchas gracias. Entonces ya vamos a ir cerrando este bloque. Esta última pregunta nos va a permitir canalizar hacia el siguiente paso y es una pregunta además polémica, o queremos que haya un poco de polémica. Y ¿es necesario ser un líder para estar comprometido? Felipe, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que parte de la respuesta se ha comentado aquí, ¿no? Los compañeros que han estado diciendo que cada uno de nosotros, ¿no? Somos clave, ¿no? No solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Yo creo que es importante, lo decía recientemente, ¿no? Ana Alicia, ¿no? Sobre cómo eso no tiene que ser algo que hemos descubierto a partir de, reitero, ¿no? De ese 14 de marzo, sino es algo que nos tiene que acompañar y que nos tiene que preparar para todas las situaciones cotidianas que hay desigualdad en nuestro entorno, es decir, en el ámbito más cercano de nosotros mismos encontramos muchas desigualdades y es importante que nos comprometamos, pero para nada el compromiso es una etiqueta que le ponemos a esa persona que está liderando una iniciativa, una organización, una empresa. Creo que es importante que cada uno de nosotros despierte, ¿no? y crea que es profundamente vital, ¿no? Para hacer una sociedad mucho más justa. Reitero, no solo en el ámbito social, sino es una cosa que también desde la Fundación se defiende, es desde todos los ámbitos, todas las disciplinas. De hecho, ¿no? Desde el ámbito artístico se están haciendo muchísimas iniciativas, ¿no? En este momento, en el ámbito científico, ¿qué os voy a contar? En el ámbito social lo intentamos, pero creo que todos y cada uno de nosotros somos clave para que ese compromiso no sea una moda, sino sea algo que se quede en nuestras vidas y en la de los demás. Qué bien. Daniel, tienes la mano levantada y ahora yo creo que ya, ahora sí vamos a responder por la parte de liderazgo, ¿vale? Si te parece. Perfecto, sí. Lo siento por lo anterior. Nada, no te preocupes. Me gustaría comentar, eso, que el tema del liderazgo, pues que no solamente eso tiene que ser en grandes empresas, como muy bien ha comentado Felipe, sino que el liderazgo también lo podemos aplicar en cuestiones totalmente cotidianas. Un líder, considero que lo que tiene que hacer es proporcionar una situación segura para todos los que tiene alrededor.
y así, gracias a esto, poder avanzar. Entonces, nada, con el tema, con la cantidad de paciencia que estamos actualmente consiguiendo gracias a esto del coronavirus, el tener que estar aquí encerrados, pues luego lo podremos aplicar a situaciones del trabajo, situaciones del hogar, situaciones de compartir el piso con los compañeros, cualquier cosa de esta. Y nada, simplemente que podemos sacar lo mejor de esta situación en parte gracias a eso, por lo menos es lo que creo yo. Genial, genial. Muchas gracias, Daniel. Rita, ¿qué opinas de lo que está saliendo? Hola. Hola, Rita. ¿Se me escucha bien? Lo primero, bueno, dar las gracias por esta formación también. Buenos días a todos. Y bueno, yo solo quería decir que el liderazgo tiene un concepto muy amplio, ya lo hemos hablado aquí, y yo creo que va directamente ligado al compromiso. Y al final, pues tú puedes ser tu propio líder, al igual que estar comprometida contigo misma, simplemente pues cuestionándote por qué haces las cosas. Tanto en esos pequeños gestos como salir a aplaudir al balcón, y buscar esa unión con toda tu comunidad y demás, como pues eso, ayudando a cualquier vecino o cualquier cosa, o simplemente en tu vida personal, pues qué puedo hacer yo para que esta cuarentena sacar algo de provecho, ¿no? Y para mí, pues eso también es liderazgo. Como decía el compañero Daniel, pues no tiene que ser, bueno, lo han dicho varias personas ya, que no tiene que ser tampoco a gran escala en una empresa para ejercer ese liderazgo, ¿no? Y bueno, solamente eso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen porque ya vamos a dar el paso al siguiente bloque que continuará llevando Alejandra. Han salido temas súper importantes para mi gusto. Hemos hablado del tamaño del gesto, si es solo aplaudir o no, pero también hemos dicho que es aquello, el compromiso es aquello que es lo que es más, o sea, perdón, es un paso más allá de lo que se espera, ¿no? Es demostrar a la sociedad. Y entonces, cosas tan pequeñas como ese aplauso pueden convertirse en una muestra de unión, pues, para aquellas personas que no tienen, pues, otras vías para estar ahí. También Mohamed ha dicho algo importante, que es qué pasa en estos momentos en los que vemos la esencia real de las personas. Gente que creíamos que no iba a estar comprometida cuando realmente sí lo están y se exponen a riesgos. Y en la parte de liderazgo, pues han salido que no tienes que ser el gran empresario, el gran CEO para poder demostrar que sí, que estás ahí y que haces cosas. Y por último, esto no es solo de cara a la sociedad o de cara a llevar algo, también empieza por nosotros mismos y es una reflexión interna de quiénes somos y qué hacemos y por qué para saber en el momento en el que estamos. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Damián y Felipe por este tema, y Alejandra, muchas gracias que te toca estar con toda esta gente estupenda. Bueno, pues ya dando paso al segundo bloque, ya habéis hecho con vuestras intervenciones muchísimas introducciones a lo que queremos plantear ahora, y hemos hablado más o menos de qué es para cada uno liderazgo, y hemos visto una tensión que se va a ver clara en todo el debate porque es un tema que ya estaba en ebullición antes de que empezara este tiempo de cambio, de incertidumbre, y ahora probablemente va a explotar. Cada uno habla del liderazgo desde lo micro, del liderazgo desde lo macro, y esta va a ser una tensión que va a estar presente. Es liderar el que lidera un equipo enorme, lidera el que lidera desde lo individual, quién lidera más, quién lidera mejor, es complementario. Y esto es un poco lo que vamos a plantear en este debate y en este módulo, que vamos a abordar este liderazgo, pero desde el cambio, desde la incertidumbre. Ahora el foco va a ser también, claro, antes liderar sobre seguro, pues teníamos nociones de qué implicaba, pero ahora este tiempo de cambio, de incertidumbre, nos está haciendo repensar todos nuestros sistemas. Ahora, cada vez más, y esto ya era un clima que se gestaba antes de la crisis, vivimos en una sociedad líquida, una sociedad que muta, que cambia y a la que cada vez nos tenemos que adaptar a más velocidad. Entonces, dentro de esta liquidez en la que ahora ni siquiera aquellos líderes de antes de la crisis o aquellas personas que considerábamos visionarias no pueden tampoco prever qué está pasando, ¿no es esto realmente un clima para repensar qué es liderar y sobre todo
¿Qué implica un nuevo liderazgo en un momento en el que las personas que son referentes y que caminan con nosotros tampoco saben lo que vienen? En estas condiciones, ¿cómo se ve a alguien que lidera en momentos de cambio? Y aunque esta crisis es una crisis sin precedentes, pues tenemos aquí a los premiados que tienen una trayectoria larga en su liderazgo y que sin duda han experimentado momentos de cambio. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Felipe, Felipe, según tu experiencia, para ti, ¿cuáles son las características de alguien que lidera bien en la incertidumbre? Pues Alejandra, yo creo que, reitero, es decir, es que a veces la palabra líder da mucha responsabilidad, porque me gusta también pensar en los coliderazgos, ¿no? Que yo creo que también es otro tema que después podremos compartir con todos, ¿no? Es decir, si al final seguimos pensando en esa persona que tiene que tener la respuesta a todo, que lo sabe todo, yo creo que el liderazgo también es sobre la responsabilidad, ¿no? Y a veces cuando la responsabilidad es compartida, ¿no? Y cuando tus decisiones también están en un entorno fértil también, porque la corresponsabilidad requiere que todas las partes también asuman, ¿no? lo que está suponiendo, ¿no? Pero yo creo que lo importante, hay como 4 grandes líneas que para mí siempre son muy importantes. Primero es afrontar la realidad, ¿no? Y asumir el control de la misma, que pasa ahora y pasa antes, ¿no? Es decir, en mi entorno más inmediato, yo soy director de una pequeña ONG, ¿no? Que pasan cosas muy complejas diariamente, ¿no? Prácticamente los 7 días de la semana, y situaciones que ahora mismo se están viendo pues más afectadas, ¿no? Es decir, tenemos infancia en situación de vulnerabilidad, muchas personas que desgraciadamente ahora, ¿no? Con la crisis no están bajo un ERTE porque realmente no tenían un contrato de trabajo y ahora mismo están fuera de lo que es el sistema, ¿no? Por lo tanto, las prestaciones que se han generado para intentar que la gente no caiga, ahora mismo hay mucha gente que no las tiene. Desde todo lo que tiene que ver con la soledad también, ¿no? Es decir, la persona que antes estaba sola, ahora lo está más. Por tanto, yo creo que afrontar la realidad y asumir el control de esa situación creo que es una buena característica. Por otro lado, un poco la visión a largo plazo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer acciones inmediatas, como en cualquier emergencia hay acciones que se tienen que desarrollar, pero la sostenibilidad de las mismas pasa por tener ese plan a largo plazo, ¿no? Y cómo generamos esos planes en base a esa ética, ¿no? Y a esos valores que están intrínsecos, ¿no? Que están impregnados en nuestra manera de hacer, ya sea una organización o sea una empresa, ¿no? Yo creo que es importante también hablar de esa ética que nos hacen también ser coherentes con nuestra intervención. Marcarnos metas, ¿no? Como organización, pero también, ¿no? Como los miembros de la misma. Yo creo que el líder o la persona que está a la cabeza es importante también ser muy claro con sus colaboradores, ser muy claro también con sus proveedores, con sus clientes, con sus usuarios sobre lo que está pasando, ¿no? Es importante que la transparencia, ¿no? y que sea bidireccional. Hace mucho tiempo que esas relaciones tan verticales, ¿no? Donde, repito, ¿no? Alguien se presuponía que sabía todas las respuestas, que nunca se equivocaba, que sabía perfectamente en cada momento, pues lo decías tú, Alejandra, hay muchas cosas que ahora mismo nadie sabe, ¿no? Y trabajar en la incertidumbre es difícil. Pero si tú eres capaz, ¿no? De poder marcar esas metas comunes, reflexionar con todo tu equipo, con todos los diferentes miembros de la organización o de la empresa, yo creo que es una parte muy importante. Y algo que lo he dicho esta mañana a primera hora y que lo defiendo, ¿no? Es no tener miedo al fracaso. Es decir, equivocarse está a la orden del día. Y cuando hay iniciativas pues que no sabemos cómo van a funcionar, que tienen seguramente la mejor intención del mundo, pero esa incertidumbre o la situación de emergencia nos lo pone en difícil. Entonces nos equivocamos. Y yo soy un claro defensor de que el fracaso, ¿no? Nos permite pues volver a empezar otra vez, pues siendo más sabios, ¿no? Siendo más inteligentes y sobre todo no quedarnos ahí, no solo quedarnos en el fracaso, ¿no? Me he equivocado, no, sino cómo cogemos eso y lo ponemos al servicio de la propia organización, de la gente, para poder llegar más lejos, ¿no? Yo creo que son esas 4 grandes líneas, ejes, pero sobre todo, es decir, corresponsabilidad, coliderazgo. Hay ciertas cosas que son importantes. También que esta crisis nos está ayudando a entender, ¿no? Cómo es una cosa de todos, de cada uno de nosotros, desde lo individual, pero también desde lo colectivo.
Muchas gracias, Felipe. Yo creo que lo que has contestado hace una síntesis fantástica que habla, sobre todo me gusta esto que has rescatado del fracaso, porque aparte de lo que has dicho de las metas, de la visión a largo plazo, del liderar con otros, es decir, el intentar no liderar solo, creo que eso humaniza muchísimo la figura de un líder. Tú lo has dicho, un líder fracasa, un líder se equivoca. Y entonces esto, en cierta manera, puede bajar del pedestal esa figura que teníamos de líder como aquel que sabe todo y aquel que sigue, y lo transforma en alguien con quien caminamos y con quien aprendemos. Y creo que eso es muy rescatable, y ahora me gustaría lanzaros a quienes estáis aquí en el debate, para vosotros, cómo se tiene que ver un líder en un momento de cambio. ¿Qué es eso que es imprescindible que tenga un líder en un momento como este? Vale, si me disculpáis que vamos a ver los turnos de palabra, os indico. Vale, Elena Garbi. Puedes activar tu micrófono y puedes hablar. ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo creo que en momentos de incertidumbre, claro, también depende de la incertidumbre, pero hay que tener mucha responsabilidad sobre lo que se hace. Está muy bien tener iniciativas, pero tienes que vigilar. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que quiere ayudar y cuando ven que se puede hacer algo, se lanzan directamente. Hay que vigilar. Por ejemplo, yo por WhatsApp he recibido un montón de mensajes que eran fake news. Y claro, dices, la gente con su buena intención te lo manda para que todo el mundo esté informado. Pero el problema es que hay una mala información y eso realmente puede quitar una vida. Porque había alguno que decía que si estabas a 1 metro no hacía falta ni mascarilla porque el virus era tan gordo que caía. ¿Qué decías? Pero la persona te lo decía con toda su buena fe. Y entonces el problema es cuando hay gente que se lo cree, no lo contrarresta y luego puedes realmente acabar con la vida de una persona. Entonces yo creo que está muy bien tener muchas iniciativas, no pasa nada fracasar, pero realmente sí que hay consecuencias y tienes que vigilar cuando tú haces algo las consecuencias que puede tener. Entonces, si tú no estás muy seguro de lo que vas a hacer y sabes que puedes poner en riesgo la salud de otro, casi que es mejor echarte para atrás o incluso asegurarte mucho antes de... Porque a veces el fracaso es un coste muy grande. Es decir, si no me equivoco, Elena, para devolverte esto, una característica que tendría que tener un líder es estar seguro de las cosas que implementa antes de implementarla en contextos como este. ¿Esto es un poco lo que tú querías decir? Creo que depende de lo que te juegas, sí. Por ejemplo, si tú intentas hacer un producto para la salud o para ayudar a la comunicación de alguien y resulta que hay un error y tal manzana pues no se puede comunicar, no pasa nada. Pero cuando tú estás transmitiendo en plan, no, tú puedes salir a la calle o no, tú si lavas esto estás seguro. Creo que tienes que vigilar las consecuencias de lo que puedas transmitir, porque a veces el error puede ser muy grande. Vale, muchas gracias, Elena. Ahora daré paso a Claudia Cariello, perdóname si he pronunciado mal tu apellido, para que dé su aportación, y si queréis hacer puntualizaciones a lo que dice para que el debate sea más rico, pues levantáis la mano y os vamos dando palabra. Hola, buenos días a todos. Buenos días. En primer lugar, de nuevo agradecer a la Fundación este curso tan estupendo, así como a todas las personas que han colaborado, y desear un feliz día del libro a todo el mundo. Yo simplemente quería hacer un breve comentario en relación con el tema del liderazgo y algunos de los conceptos que han salido anteriormente sobre el compromiso de toda la comunidad. Me gustaría ponerlo en relación con los ODS, que tal vez en muchas ocasiones nos suenan como algo lejano, ¿no? Aquello que aprobó la Asamblea General, pero que precisamente se caracterizan por esa verticalidad de la responsabilidad y de que la comunidad tiene que implicarse y de que tenemos que todos ser líderes de estos cambios y movimientos. Yo creo que esta situación ha hecho que despierte en todos nosotros esa realidad que igual antes no sonaba tan lejana y nos ha ayudado a darnos cuenta de que todos podemos ser líderes de esos cambios y realmente ver que esos cambios pues, tienen unos resultados efectivos y en ocasiones muy rápidos, ¿no? Entonces simplemente hacer ese apunte. Muchas gracias, Claudia. Entonces, entiendo, bueno, a mí se me hacen los ojos chiribitas con tu comentario, porque al abogar por los ODS a nivel local con la Fundación de Naciones Unidas, pues es genial que cada vez haya más gente a la que este marco le resuene, pero si he entendido bien, entonces, en torno a qué características debería tener un líder debería integrar estos marcos de liderazgo que están proponiendo otros actores para nosotros, ¿verdad? Entiendo que este es un poco... Exacto, sobre todo yo creo que en estos momentos que
más que una época de cambio, estamos en un cambio de época directamente, ¿no? Entonces, yo creo que es primordial. Totalmente, creo que es muy acertado y hilando esto que has dicho sobre los objetivos de desarrollo sostenible, me parece genial incidir en que, hablando de liderazgo, los ODS no solo son una estrategia de marketing bonita de la ONU, que de facto lo es, pero también es el marco que nos permite caminar hacia objetivos comunes y en el que todos y todas podemos sumar y colaborar multisectorialmente. Entonces, esto viene al pelo para hablar del contexto y aquí me gustaría preguntarle a Damián, que es quizás en este debate una de las personas más conocedoras del contexto por su disciplina, si cree que este contexto va a propiciar una oportunidad para ser un líder y más gente va a querer subirse al carro de liderar, o por cómo ves el entorno, crees que pueda haber un efecto retroactivo y que lo que ocurra sea que gente que estaba liderando quizás sienta que no llegue y decida bajarse de ese carro. ¿Qué efecto crees que puede tener en todo esto? Mi impresión es que va a cambiar mucho los que pensábamos que eran líderes. Ahora lo importante va a ser hacer y actuar. Y creo que se tiene que generar en la sociedad un nuevo contrato de relación basado en la confianza. Hasta ahora ha habido muchas artimañas sociales en las relaciones humanas donde porque vas a un despacho, imaginaros, si estás en la sala de juntas, parece que tienes más credibilidad que si estás en el comedor. Yo recuerdo en una sala de espera de un hospital que comentaban, conociendo a los médicos que había en ese hospital, había uno trajeado, con corbata, pulcro, y era el peor médico de todo el servicio. Y todos estaban diciendo, ojalá me toque ese, seguro que es el que más sabe. Y ahora, en estos momentos, donde ya no hay salas de juntas, ni grandes despachos, que parece que ya por estar ahí tengas una superioridad mayor, o que vas con unos trajes, aquí estamos todos, el mundo con su camiseta, en su casa, ya no se generan esos cambios donde utilizas la confianza, diría hard, ¿no? Del sitio donde estás, cómo te vistes o lo que sea, sino más soft, ¿no? Donde realmente la gente que te va a generar confianza es aquella que te está dando algo que tiene un sentido y que te da un valor, ¿no? Y yo establecería la pregunta, devolviendo la pregunta a todo el mundo, para todos vosotros, ¿no? ¿Cómo establecéis esa relación de confianza en este nuevo mundo, ¿no? Donde ya no tenemos esa parte hard de la corbata o del gran despacho, o de quiénes os fiaríais realmente como líderes en estos momentos. O sea, volvería a la pregunta que me interesaría mucho saber cómo piensan todos los jóvenes. Pues levantáis manos y devolvéis pregunta. Yo ahora mismo, cuando me indiquen quién ha levantado manos, empezamos a dar turno de palabra. Vale, si Hanan puede intervenir, puede levantar su micrófono y ya te escuchamos. Bueno, primero que todo también me uno al agradecimiento a la Fundación Princesa de Girona y feliz Día del Libro, feliz Sant Jordi. Y yo un poco lo enlazaría hacia qué valores me representan a mí y a la organización que quiero dar a conocer. Porque un poco, bueno, yo ya desde mi organización que tengo, es un poco la imagen, que ahora que no va a ser un poco el contacto físico de yo hago y yo te explico, es un poco la imagen, la corporativa, la de yo tengo estos tres valores que identifican, que van un poco en la línea sentimental, organización y demás, y yo un poco es eso, el valor que represento y representa mi organización, que quede un poco siempre claro a nivel corporativo. O sea, que en estos tiempos de cambio una clave es la coherencia con quién eres y qué representas. Entiendo, y eso es lo que te daría fiabilidad en un líder, devolviendo la pregunta a Damián. Exacto, y un poco también el foco, el enfocarse hacia nuestro mensaje. Tenemos un altavoz que siempre decimos que es nuestra palabra, hacer un buen uso de ella. Porque luego también a veces se nos va de las manos y es ese punto, esa línea de lo tengo controlado a lo pierdo, cuando ya es el caos. Entonces es siempre controlar nuestro mensaje y nuestro altavoz. Perfecto, muchas gracias, Hanan. Ahora me gustaría dar la palabra a Marta Pérez y para aquellos que hayáis levantado la mano y no tengáis turno en esta, no os preocupéis, que tendréis turno en las siguientes porque pasamos a la siguiente intervención.
No sé si Marta Pérez puede abrir su micrófono. Ahora. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en torno al liderazgo, el compromiso, todos los temas que se han hablado y ahora justo lo que concierne a este capítulo, un poco con lo que comentaba la compañera, es el tema de la coherencia. Y yo creo que la coherencia, una buena manera de manifestarla es a través del propio liderazgo, es decir, del propio ejemplo. Cómo tú haces va a implicar de forma directa en lo que otros harán. Y sobre todo quiero poner foco en el hacer, más que en el hablar, porque hablar ya lo sabemos todos, todos hablamos, pero al final, como en pequeños gestos, que considero que es ahí donde está la fuerza, transmites y puedes llegar como si fuera una manera de hackear el sistema a través de un pequeño gesto de bondad, un pequeño gesto de amabilidad, un pequeño gesto de, si otra persona está mal, preguntarle qué tal su día, y más ahora. Son cosas tan sencillas que cambian vidas, y de verdad que lo hacen. El otro día me comentaba mi jefa, una amiga suya, su madre, está hospitalizada. Bueno, la madre tenía un pronóstico fatal. La hija lo que hizo fue llevarle frutas, simplemente. Bueno, pues al día siguiente le llamaron del hospital preguntándole, perdón, que cómo estaba, que qué es lo que había pasado, que qué es lo que había hecho su madre, porque había cambiado el pronóstico totalmente. Y la madre comenzó a recuperarse. O sea, un pequeño gesto de generosidad, de amor, es lo más grande que podemos hacer en torno a esto, en torno a lo que concierne este tema. Liderazgo, compromiso, coherencia y todos estos aspectos. Muchas gracias, Marta. Claramente por estas intervenciones y por la línea de la conversación que estamos teniendo, sale a relucir que cada vez estamos demandando líderes más humanos. O sea, nos urge realmente desmontar el paradigma de liderazgo rígido que, como incide Damián, es el de corbata, que está en su sitio y que ese era el paradigma que antes nos transmitía fiabilidad, y ahora lo que estamos pidiendo es humanidad y coherencia, quizás más que nunca. Sin embargo, si lo estamos pidiendo es porque todavía hay una falta de, o al menos percibimos una falta de, no es una máxima que prime ahora. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Felipe en esta línea de humanizar el liderazgo, que es lo que has transmitido desde el principio, ¿en qué situaciones la situación te ha empujado? Y cuando digo te ha empujado, pues tal como estabas, has tenido que liderar con lo que te tocaba y ahí se ve esa humanidad en el liderazgo. ¿Nos puedes poner un ejemplo de contextos donde se vea igual que el que ha puesto Marta? Sí, claro. Es decir, yo creo que en lo más genérico y cómo lo aterrizamos, ¿no? Yo creo que todo aquello que nos interpela, todo aquello que nos genera, ¿no?, malestar, todas esas desigualdades que a veces se pretende que nos acostumbremos. Yo creo que hay muchas cosas de las que estamos viviendo en la vida cotidiana y que vemos en la tele que no nos pueden dejar igual, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, en ocasiones, ¿no?, cuando vemos situaciones, por ejemplo, reitero, ¿no?, es decir, soledad en nuestras escaleras de vecinos, situaciones, ¿no?, que lo comentaba el compañero, ¿no?, de jóvenes que se encuentran en una situación administrativamente irregular y que no tienen, ¿no?, las facilidades para poder tener una vida digna. Muchos niños, ¿no?, que desgraciadamente en estos momentos están madurando a golpes, ¿no?, forzados sobre la cruda realidad y están, ¿no?, renunciando a esa infancia. ¿Cuántas mujeres, ¿no?, en silencio son víctimas de violencia machista? Hay tantas y tantas situaciones cotidianas que cuando tienes el privilegio, ¿no?, de trabajar en una organización con la gran responsabilidad que eso comporta, ¿no?, de ser testigo de todas estas situaciones que no te pueden dejar igual, que te empujan en muchas ocasiones a dar un paso adelante, no solo tú, sino tu organización, tus equipos, para intentar que yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta, ¿no? Es decir, no palabras bonitas, no necesitamos hechos y no palabras. Entonces, para hacer eso requiere una profunda coherencia con tus planteamientos, una profunda responsabilidad, porque lo que hay entre manos no es solamente, ¿no?, la salud. Ahora mismo lo que estamos viendo es cómo nuestros sanitarios, ¿no?, investigadores, están yendo mucho más allá, ¿no?, de lo que pone un contrato de trabajo en volumen de horas, ¿no?, investigando, intentando, ¿no?, hacer que la gente pueda salir adelante, ¿no? Pero en esa otra realidad, en esa otra crisis, en la social, ¿no?, también, ¿no?, hay muchísima gente que está
dando la mejor versión de sí misma y sobre todo que está intentando pues, dar respuesta a todas esas necesidades, ¿no? Yo, Alejandra, es decir, nosotros en un barrio como el que yo trabajo, lo cotidiano al final es que en un día normal pues pasan muchísimas situaciones como la que os relataba, pero lo más importante yo creo es cómo intentamos romper ese círculo, porque cuando decimos romper el círculo de la pobreza es que es muy difícil, ¿no? Cuando una situación, ¿no? Cuando un niño, una familia está en ese contexto que pueda salir, ¿no? Porque hay ciertas actitudes, hay recursos, hay habilidades que no le permiten pues, tener un empleo, ¿no? Y que ese empleo le permita tener dignidad, tener unos recursos económicos, de tener dignidad y, por lo tanto, de ser autosuficiente, ¿no? No necesitar la ayuda de nadie, ¿no? Desde ese punto más caritativo. Entonces, nosotros nos centramos en eso, ¿no? En cómo conseguimos empoderar a las personas para que tengan la libertad, ¿no? De tener, escoger las riendas de su propia vida, ¿no? Y, por lo tanto, la dignidad merecida, ¿no? Por eso siempre apostamos por la equidad. Es decir, no todo el mundo necesita una misma línea, sino que cada uno de nosotros necesitamos unas atenciones, unos recursos que nos permitan mirar el horizonte, ¿no? Y eso no es fácil. Y yo entiendo también a veces el desánimo, ¿no? Porque a veces los problemas son más grandes que la capacidad que tenemos de buscar soluciones, ¿no? Pero es maravilloso. Es decir, es maravilloso sentir o ver, ¿no? Cuando una mujer, ¿no? Puede pues, decidir qué le da de comer a su hijo y no lo que le dan para que le dé de comer a su hijo, ¿no? Eso es algo maravilloso y creo que es lo que ha sentido en nuestro trabajo. Muchas gracias, Felipe. Y me parece que dejas una reflexión muy clave y que es caldo de cultivo para poder ahora interactuar con el resto del grupo. Y es que lo que a ti, por ejemplo, como líder, te ha movido a generar algo que a mí me parece un cambio sistémico, que rompe el ciclo de la pobreza y tan complicado y que es tan loable precisamente por la dificultad de generar este cambio, es la capacidad de conmoverse. Una cosa que impulsa el liderazgo es la capacidad de en lo cotidiano ver una situación y no quedarte indiferente, que es algo que yo creo que como sociedad cada vez escaseamos, por lo que comentabais antes, cada vez vemos más cosas dramáticas y quizás perdemos sensibilidad. Así que no necesariamente estoy diciendo que un líder sea aquel que se conmueve únicamente, pero sin duda un motor para el liderazgo es la capacidad de conmoverse y hacer algo al respecto. ¿Alguno perdón, ha habido alguien que lleva con la mano levantada mucho tiempo? Florencio Romera, no sé si quieres hacer una aportación en esta línea de qué momentos te han empujado o has observado que empujan al liderazgo. ¿Tienes la palabra? ¿Sí se me escucha? Sí. Vale, no dispongo de cámara web, disculparme, pero desde que ha empezado esto, llevo reflexionando sobre esto porque yo vengo de un entorno muy agrario, un pueblo pequeñito en plena Extremadura, y hay algo que veo la realidad de otra manera. No desde el mundo empresarial como de esas grandes empresas, sino, a ver, me explico. Yo el liderazgo he tenido la suerte de estar trabajando desde un peón, de echar 10, 12 horas al día, incluso de trabajar gratis para que los líderes te reconocieran y pudieras trabajar con ellos, porque aquí es como que, digamos, esa pobreza de trabajo, no hay oportunidades de trabajo. Entonces he tenido esa oportunidad y a la vez sí que he podido estar a cargo de estar trabajando en multinacionales. Entonces he visto la barrera del liderazgo desde que me lideren a yo liderar en grupos de trabajo. Pero respondiendo a la pregunta de cómo veo yo a un líder, sí que hay algo que yo he aprendido con el tiempo y creo que es algo muy enriquecedor para lo que estamos escuchando. Y en primer lugar, creo que ha de ser protector y guía en estos momentos de incertidumbre. Lo digo por lo siguiente. A día de hoy, antes de ayer, hablando con compañeros que están en situación de trabajo, he visto que estos líderes, aprovechándose de esta situación de incertidumbre, lo que están haciendo es bajar salarios, bajar condiciones de trabajo y en general buscar la maldad de una situación que es ya mala para todos. Entonces, respondiendo, yo quisiera lanzar una pregunta referente a la humanidad del liderazgo. ¿Cómo ustedes que son profesionales, cómo aplicarían esa humanidad, darían humanidad a esta cantidad de jefes, de líderes en el mundo agrario para que no se aprovechasen de la situación y de la gente que
quiere trabajar y se ve condicionada a agachar la cabeza y aguantar sus condiciones. No sé si me he explicado bien. Vale, no sé si Felipe o Damián queréis hacer alguna puntualización a esto. Yo os doy la palabra y a continuación de la puntualización de Felipe y Damián vamos a pasar al siguiente tema. Os pido por favor que seáis concisos con las intervenciones y sobre todo que vayan lo más alineadas posibles con las preguntas. Ya veréis que surgirán temas donde podréis retomar si queréis hacer una intervención que no habéis tenido oportunidad. Pero por favor que vayan muy hiladas con las preguntas para que esto pueda ser ágil. Y ahora sí dejo a Damián y a Felipe y después introducirá Juan Antonio el siguiente bloque. Pues a lo mejor, Felipe, solo un comentario a esta parte rural. A ver, este futuro, este momento de incertidumbre, lo que va a hacer es cambios profundos. Y la parte rural va a coger todavía, creo yo, un rol más importante. Este mundo de globalización, de donde traemos la fruta del otro punto del mundo y se mueve, creo que esto se va a ir reduciendo dentro de este nuevo mundo. Y creo también que tenemos la infraestructura, ahora mismo redes, páginas web y demás para hacer muchísimas oportunidades. O sea, desde programas que puedas vender directamente la fruta a la gente cercana. O sea, que en este nuevo mundo yo diría que surgen muchísimas nuevas oportunidades, que los jóvenes tenemos muchísimas oportunidades de encontrar la vía y desde todos los ámbitos. Y yo creo que el ámbito rural tiene una gran oportunidad ahora mismo de ponerse en valor dentro de los nuevos valores que van a haber, tanto sea a nivel micro de pueblo o global o profesional familiar, que se va a cambiar considerablemente. Perfecto, entiendo. No sé, Felipe, si quieres añadir algo. Si no es así, pasaríamos al siguiente bloque abierto por Juan Antonio. Perfecto, pasamos al siguiente bloque entonces. Muchas gracias por las intervenciones. Hola de nuevo, muchas gracias a todos. Está siendo genial. Tengo la sensación de que lo estamos haciendo fluido, pero bueno, si veis que no, pues lo intentaremos mejorar. Gracias por mantener las intervenciones concisas, están siendo súper directas al grano y esto ayuda a que sea ágil. Ahora el siguiente bloque que yo introduzco, ya veréis que está preparado y que os estamos llevando a donde queremos escucharos, a los jóvenes. Recoge un poco las cosas que han salido ya hacia el final. Felipe hablaba un montón de, pues bueno, de los planteamientos propios del ser en el bloque que estaba moderando Alejandra, ¿no? Y Marta también habló de esos gestos, de la importancia del hacer, de cuando una persona lleva a alguien enfermo fruta, cómo cambian las cosas, ¿no? Yo aquí estoy viendo como un triangulito, ¿no? Tenemos el liderazgo, que queremos, y es donde vamos a centrarnos, identificarlo. ¿Qué tiene que ver el ser? ¿Qué tiene que ver el hacer? ¿Cómo se imbrican? Entonces, la primera pregunta que lanzo a Damián, que ya lo teníamos en antena, por así decirlo. Damián, ser, hacer y liderazgo. ¿Es una suma? ¿Son componentes individuales? ¿Se puede ser mucho? Es decir, ¿se puede tener muchos planteamientos, pero no ser un líder a nivel ideológico, por llamarlo de alguna manera? ¿Se pueden hacer muchas cosas, pero no ser un líder por el movimiento? ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que nos hemos llenado, y lo vemos hoy todos los días en la televisión, está lleno de expertos, todo el mundo es un experto, todo el mundo habla, dice, poca gente hace. Para mí el hacer, y yo creo que Felipe también lo ha puesto antes, ¿no? De pasar de los dichos a los hechos, ¿no? O sea, hacer ese primer paso, ejecutarlo. Y puede salir bien o puede salir mal. O sea, que ya lo comentaba Felipe, que no tenemos que tener miedo al fracaso. La cuestión es que ocurra algo, ¿no? Porque al final comentar, decir, para mí se queda todo en meras palabras. Por eso la primera cosa para mí, un líder o no líder, porque al final, como decía, es coliderazgo, o sea, es juntarse de las personas que saben y moverlo. Lo fundamental, lo que da valor, es ejecutarlo. Y yo creo que en el momento que ejecutas, tú a lo mejor piensas que no eres un líder, pero estás haciendo un liderazgo sin saberlo. Y en este mundo tan cambiante que cambia cada momento, lo importante es pasar a la acción, tanto sea como por el compromiso o por hacer nuevas cosas en nuestras nuevas carreras profesionales que tendremos que tener y
donde muchas de las estructuras que pensábamos ya no van a estar y que el que se mueva, ejecute, haga, da igual ser líder o no ser líder de eso, pero el que se mueva va a tener una oportunidad de adaptarse mucho mejor a este mundo que ya era cambiante con y sin COVID. Qué bien. Pues bueno, recogiendo este mensaje, yo creo que voy a intentar sintetizarlo, Damián, entre como que estamos en el momento de cambio entre esas acciones individuales que demuestran el hacer propio, aunque sea a nivel individual, frente al paradigma de liderazgo de llevar un grupo, todo con más gente. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros de lo que ha dicho Damián? ¿Qué opináis de esta pregunta? Como siempre con las manos, para saber qué queréis hablar, poned por favor el raise hand. Pues Mohamed Douri, ¿qué opinas de todo esto que hemos hablado? Bueno, pues yo podría partir, por ejemplo, de la premisa de que, como lo de los padres, se hacen y no nacen, pues igual los líderes podría decir que se hacen y no nacen. Pues cada líder pues va con los pasos de los años, de la experiencia y tal, pues va consolidando su yo, ¿no? Su personalidad y su carácter de líder, digamos. Y un líder para mí, siempre y cuando vea las cosas con positivismo, aunque sea viviendo en periodos de incertidumbre como la que estamos viviendo, pues siempre dirá que al final del callejón habrá una luz, ¿no? Y así, pues, y además el líder tiene que tener la característica o yo qué sé, la peculiaridad, digamos, de contagiar a las personas con ese positivismo. Y no siempre tiene que o sea, trasladar al otro ese carácter autoritario de guiar, sino más bien por el otro lado, de contagiar positivismo y demás. Y eso sí puede ser transversal a cualquier ámbito, no sea solamente el ámbito social, sino al ámbito empresarial, por ejemplo, donde vemos mucho esas diferencias. Y si queremos, no sé si puedo volver a lo del agrario, pues ahí se ve de verdad lo que hacen algunos jefes o encargados, y si podemos relacionarlo con la gente que está en situación muy vulnerable, o sea, sin documentación y tal, pues ahí se puede hablar mucho del tema. Bueno, me quedo con esto. Muchas gracias. Sintetizando un poco por llevar la línea de la conversación. Al final es no solo el hacer, sino que además esa figura de liderazgo se va consolidando con el tiempo. La variable tiempo me parece muy importante. Tenemos también la mano levantada de Julia Hernández. Julia, te damos paso al micro. Adelante. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, perfecto. Bueno, pues uno de los temas que ha aparecido en esta conversación son los fracasos. Yo pienso que hay que cambiar la mentalidad de que los fracasos son malos, porque como hemos dicho en esta conversación, pues te ayudan a crecer personalmente y profesionalmente. Pero claro, nosotros vivimos en una sociedad, o por lo menos yo me he criado en una en la que me decían, tienes que aprender de los errores ajenos para tú cometer menos errores. Entonces, yo, por ejemplo, estuve un año en un laboratorio, porque yo también soy bióloga, y estuve trabajando gratis de prácticas, y mi jefa al final no fue lo que yo esperaba. En el momento, pues piensas que es un fracaso, porque no es que hayas perdido, pero si has un año de tu vida, el primer año después de la carrera, que podrías haber elegido otra empresa donde desarrollarte profesionalmente, y resulta que ese laboratorio no era lo que tú pensabas. Entonces, es un fracaso que debes de tomártelo como una forma de crecer, pero a la misma vez la sociedad te intenta que vayas por el buen camino para que dentro de lo posible puedas encontrar tu camino lo más satisfactoriamente posible. Entonces, quería decir que los fracasos son buenos, pero que hay que cambiar nuestra mentalidad.
Pues muchas gracias, Julia. Creo que tocamos una cosa que tiene que ver y ha salido antes, que es el cambio, el cambio sistémico. Me ha gustado lo que has dicho de aprender de los errores ajenos para cometer menos errores, pero yo te doy mi visión, aquí reformulo un poco. Aprender de los errores ajenos para cometer los mismos errores en cantidad, pero diferentes en calidad, que sean errores nuevos para aprender más. Esto nos lleva al siguiente punto que queremos preguntar es, oye, ¿contamos lo que hacemos? ¿Hay que contar esto? Si lo cuentas, si no lo cuentas, ¿tiene el mismo efecto? Felipe, esta pregunta te la dejo a ti. ¿Cómo sería tu experiencia si simplemente hubieses hecho, pero hubieses contado muy poquito? ¿Qué opinas que hubiese pasado? Claro, es decir, si partimos del principio de que necesitamos a mucha gente para cambiar las cosas, ¿no? Y necesitamos incorporar el talento, necesitamos incorporar, ¿no?, esas alianzas, ¿no?, que Alejandra sabe tanto, ¿no?, que nos dicen los ODS, ¿no?, en esas alianzas de cooperar entre diferentes actores. Si solo hacemos, nos estamos dejando a mucha gente, ¿no?, por el camino, que realmente son unos profundos aliados para erradicar ciertas cosas. Y si partimos de un principio, otro principio que también ha salido en la conversación de esta mañana, es que no siempre sabemos de todo, ni debemos. Pues que yo en mi equipo, lo decía esta mañana a primera hora, hay gente que sabe muchísimo más que yo, muchísimo más, ¿no? Y por lo tanto, esto no es una cuestión de competir en saberes, ni el liderazgo es demostrar que eres el único que sabe, sino es todo lo contrario, es cómo sumamos a muchísima gente, tanto a colaboradores, pero también a cómo sumamos a instituciones, a los grandes retos que tenemos entre manos. Entonces, es importante, yo creo, que es importante explicar que lo que explicamos sea coherente. Yo creo que hemos pasado de decir mentiras. Me gusta mucho lo que ha dicho Damián, ¿no? Es decir, cómo antes la pose ya vendía mucho, ¿no? Pero a lo mejor detrás era humo, ¿no? No era nada, ¿no? Yo creo que ahora es importante, yo creo que cada vez la gente es más crítica, la gente ya no se le engaña tan deprisa, y lo digo en todos los aspectos, es decir, lo digo en los testimonios, es decir, cuando eres testimonio de algo, debe de ser coherente en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el sanitario, en el político. Yo creo que cada vez nuestra sociedad es más exigente, somos más exigentes. Los jóvenes ya no nos vale solo una buena campaña de marketing, queremos que lo que nos llega a nuestras manos, sea un producto, sea un servicio, sea real y detrás esté ramificado en que sea transformador. Y yo creo que es importante explicarlo con coherencia, es importante que haya veracidad, es decir, que lo que nosotros estamos explicando no sea algo efímero, sino algo que se quede. Y si reunimos esas condiciones, yo creo que invitaremos a mucha gente que se suma al barco. Yo soy de los defensores de eso, ¿no? De que nos necesitamos a todos, ¿no? Ahora, seguramente, mucho de lo que os dirán, ¿no? O de los mensajes que os llega es cuídate, ¿no? Y yo, pues, respondo, ¿no? Nos necesitamos, ¿no? Cuidemos, ¿no? Nos tenemos que cuidar todos. Si partimos de ese individualismo, no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida, en nuestro ámbito profesional, ¿no? Más de todos, más que uno, ¿no? Si nos basamos en la colectividad más que en lo individual, ostras, es que es tan potente, es que podremos, de verdad, decir, tiene una proyección tan fuerte y nos sirve para todos, ¿eh? Y esto no es ser iluso, no es ser utópico, no, es con responsabilidad. Cuando creo que una compañía decía, ¿no? Es decir, es que no podemos cometer errores que realmente afecten a la vida de la gente. Claro, es decir, tenemos que ser profundamente responsables, pero siendo responsables puedes cometer errores que no son trascendentales en la vida pero que son necesarios para poder saber, ¿no? Pues dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos que apuntar mejor y reitero, ¿no? Cómo nos necesitamos a todos. Estupendo, muchas gracias, Felipe. David, habías levantado la mano, David Quintanilla. Cuéntanos, ¿qué ves con todo lo que estamos hablando? Es un poco en referencia a lo que se ha dicho un momento de que no ver los errores de los otros para no cometerlos nosotros. Esto un poco creo que se puede marcar en algo tan básico como en la ciencia. En la ciencia nunca vas a enviar un informe, un artículo para una revista científica de algo que te ha fallado.
se mandan siempre los aciertos, nunca los errores. Es algo que, aunque nosotros ahora mismo no podemos cambiar, es una mentalidad que se ha de tener en cuenta para el futuro, para intentar cambiar. Es decir, ¿para qué sirve solo enviar los aciertos? Eso crea, aparte de la hipercompetitividad en la ciencia, que llega a las mentiras. Yo engaño en mi artículo para conseguir que me lo publiquen y para conseguir nueva financiación para intentar sacar algo de verdad. Pero sobre todo lleva a que yo tengo 20 errores y la persona de al lado, que tal vez tengo a 10 metros, como nunca se va a enterar, va a hacer exactamente las mismas cosas porque nunca salió a la luz que eso no funcionó. Creo que eso es muy importante y me baso en la ciencia porque yo también he estudiado, soy biotecnólogo, aunque al final no he podido ejercer de tal, pero estoy en el mundo de la consultoría y es exactamente lo mismo. Los errores se ocultan, se tapan, se disimulan a toda costa, ya que un error es una pérdida y no se puede permitir eso. Creo que eso lo hemos de cambiar. Muchas gracias, David. Vamos a ir cerrando este bloque para mantener un poco el tiempo. Como decíamos antes, todas aquellas cosas que no queden cerradas, vamos a tener oportunidades en el futuro, ¿vale? De todo lo que hemos hablado, creo que han salido cosas muy chulas. Entre ellas, el cambio de paradigma. Yo lo he escrito aquí, si me veis que miro hacia abajo es que tomo notas de lo que vamos hablando. Y entre lo que han dicho Felipe y Damià, diría que vemos más ese liderazgo fluido, ¿no? Como una masa de personas que son activas por sí mismas, pero que en colaboración se direccionan hacia un objetivo. Para todo esto, para conseguir que esas cosas sucedan, hemos visto el valor de los errores. Tanto pues esa hipercompetitividad como ese aprende de los errores ajenos para no cometerlos. Y bueno, pues creo que son cosas que nos van a permitir que Alejandra lleve el siguiente bloque. Así que muchas gracias a todos y Alejandra. Bueno, pues ya estamos en el último bloque de debate. Como veis, hemos ido haciendo un itinerario desde plantearnos un poco qué es el liderazgo, qué es el compromiso, qué implican estas dos variables en un entorno cambiante y luego no solo qué es el liderazgo, sino quién es el líder, es decir, qué características tiene un líder, y resaltaban algunas cosas relativas a la coherencia, a la verdad, al asumir los errores, al hacer más y decir menos. Y en este último bloque de repaso, a mí me gustaría empezar siendo un poco más aguda, porque he escuchado mucho esta frase de líder es el que hace más y cuenta menos, pero como bien ha dicho Felipe, contar también es una parte importante, no es el todo, por supuesto, sabemos que la acción tiene que estar en el centro, pero es relevante porque si no cuentas lo que haces, y eso también toma un tiempo y unas energías del líder y es parte de la estrategia de que lo que hacemos tenga impacto, al final lo que hacemos no llega. Entonces, como vemos, comunicar y todo este postureo que a veces criticamos también es una parte que se torna relevante en el liderazgo. Y entonces aquí me gustaría ser más aguda y cuando hablamos de líder es el que hace ¿qué? Líder es el que hace ¿qué? Líder es el que piensa la idea, líder es el que la ejecuta, líder es el que la diseña. ¿Quién es el líder realmente en torno a una idea? Porque, como decís, hay muchas formas de liderar. ¿Y qué es lo que va a predominar ahora? A mí me gustaría darle esta pregunta a Damià y poner también precedentes. Decimos mucho que el líder... Disculpad, yo no sé qué está sonando desde aquí, que no debería haber sonado. Disculpadme. Quería retomar con Damià, hay precedentes de liderazgo y estos precedentes, por ejemplo, podríamos decir Steve Jobs. Steve Jobs, quien ha leído su biografía, sabemos que es alguien que pensó muchas ideas, pero al que se le reprochaba constantemente que al final él no las había ejecutado. No era teleco, no era diseñador, no era informático, ¿qué era? Y sin embargo es uno de los grandes líderes e innovadores de nuestro tiempo, al menos así reconocido. Entonces, ¿cómo ves tú, Damià, el liderazgo en este contexto? ¿Quién es más líder? ¿El que lo cuenta, el que lo hace? Yo creo, para mí, sería el que aglutina a todos. No tiene que tener la idea, otros pueden haber tenido la idea, no tiene por qué ejecutarla, otros pueden ejecutar la idea, no tiene que ser el que la cuenta, otros pueden contarla, pero al final hace falta como el cemento, ¿no? El que aglutina un poco todo y consigue que eso se mueva. Es muy difícil tener la idea original, es muy difícil tener todos los conocimientos para ejecutarla, o saber contarlo bien, o tener la red de contactos para hacer llegar.
Mira, yo os puedo contar, por ejemplo, mi experiencia durante este confinamiento, ¿no? De decir, bueno, tenemos nuestro trabajo, tenemos demás, pero ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar en esta crisis del COVID, ¿no? Y al final hemos hecho cosas a muy corto plazo. Por ejemplo, nos dicen, oye, los hospitales se están quedando sin el tratamiento. ¿Qué puedes hacer tú? No, nada, realmente. No lo puedes hacer, no lo puedes decir, pero sí que puedes hablar con gente que conoces, que conoce a gente que lo puede traer y que lo pueden organizar para traer. Entonces, ahí estás ayudando a un tema de corto plazo para digamos, ayudar a toda la gente que en este momento está enferma. Pero puedes ir mucho más allá. ¿Qué harías tú para esta situación superarla de la mejor manera, ¿no? Y lo que hicimos ahí es decir, pensemos, hablemos con mucha gente, cómo ven ellos, cuál es la salida a todo esto. Y al final, a base de que la gente que sabe mucho desde diferentes puntos te van diciendo, bueno, pues deberíamos tener una idea de centralizado, que pudiéramos saber quién está inmunizado, quién no está inmunizado, cómo lo seguimos, si hay un brote, no tener que confinar a todo el mundo solo en el sitio del brote y demás. ¿Cómo se hace eso? Pues hablas con mucha otra gente que ha generado ya y ya tiene esa experiencia, que lo ha hecho para otros virus en otros países y les ha funcionado. ¿Cuál es el siguiente paso? Júntalos a todos. Yo no tengo ni idea, pero los junto a todos y busco la otra gente que me permite llegar a los diferentes presidentes de comunidades autónomas, al gobierno y ofrecerle y decir, oye, aquí se ha juntado 50 personas pro bono que te dan una solución integral para que tengamos una desescalada del confinamiento que tenga sentido. ¿Tengo alguna idea de los programas de epidemiología, de biología, de los virus, de política? Ninguna, pero al final siempre hace falta una persona que vaya juntando todo y que vaya haciendo un poco de hilo conductor, ¿no? Si no, muchos de los esfuerzos, al final, lo peor que hay es muchas energías que se pierden y conocimiento sin una idea conjunta de grupo. Eso sería, por ejemplo, la experiencia aquí en ese momento. No hace falta saber, hace falta querer hacerlo. Y saber que todo esto de hacerlo tiene un esfuerzo y tiene una posibilidad de fracaso. Y en ese sentido hay que asumirlo. Pero yo creo que mucho peor es pensándolo, no hacerlo. Eso es el mayor fracaso. Perfecto, muchísimas gracias, Damián. Creo que es una síntesis fantástica en cuanto a lo que ya habéis recogido de que liderar es inevitablemente liderar con otros, es decir, el liderazgo a solas ya no, cada vez tiene menos sentido y más en momentos inciertos donde, como bien habéis dicho, no todo el mundo sabe de todo, con lo cual esta figura del líder que lo sabe todo, ¿líder es el que hace? Sí, por supuesto, pero hace mucha gente, no es una única persona y dentro de ese grupo que hace habrá gente que se lo cuente y habrá gente que se lo diseñe y habrá gente que solo ejecute. Y a mí me gustaría en esta línea conocer cuál es vuestra visión en cuanto a que ya hemos agudizado, líder es el que hace, pero el que hace ¿qué? Damián, por ejemplo, ha formado una visión de un líder que conecta hilos y que impulsa, pero que no deja de ser una persona única que no hace todos los esfuerzos, sino que trabaja en equipo. ¿Cómo es esto para vosotros? ¿Cómo se ve esto para vosotros? Voy a leer quién ha levantado la mano y doy palabra. Florencio Romera, ¿puedes activar? Hola. Sí, estoy. Bueno, yo estoy de acuerdo con la idea de que el líder tanto tiene que pensar y hacer ambas cosas, pero reflexionando he llegado a una idea que he sufrido yo y quería saber cómo lo veis vosotros, de si la edad y la apariencia del líder puede influir en cómo se le escucha y cómo se ve lo que hace. Porque en mi experiencia, lo que yo he vivido, yo con corta edad he sido líder de grupos de trabajo que me sacaban 20, 30 años y además estaba muy mal visto en la empresa que se llevasen tatuajes. Y yo por llevar un tatuaje en el brazo ya como que perdía un poco de credibilidad. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros esa imagen, la apariencia y la edad del líder? No sé si alguien que levante la mano quiere contestar a esto también. Y si no, le comento yo, Alejandra, Venga, Damián, porque mi experiencia... Tu turno, por supuesto. Mi experiencia era un poco parecida. Yo llevaba, por ejemplo, en investigación a gente haciendo el doctorado que era mucho más mayor que yo.
al final lo que hacía era dejarme barba para parecer un poquito más mayor y parecer que tuviera más sentido. Pero yo creo que al final todo esto está cambiando mucho. Es lo que comentaba antes. No el que tiene más canas o el que lleva un traje más bueno, en el día de hoy, como funciona, es el que más tiene. Y hay una ruptura total entre lo analógico y lo digital. Ahora, bueno, tenéis la armónica de mi hijo, perdonad. Ahora mismo os diría que los consejos de administración de personas de 60 años con corbata y muchas canas están mucho más perdidos que los jóvenes que entran a trabajar, que sean digitales y que saben hacer muchas más cosas. Yo creo que todas esas estructuras están cambiando y antes era mucho como decía Florencio, pero está cambiando radicalmente. Fantástico. Si quiere intervenir Carles Capellas, puedes activar tu micrófono y si quieres responder algo en esta línea. Gracias. En primer lugar, Damián, veo que no soy el único que tiene el truco de la barba para ser un poco mayor. Y luego yo quería responder a la pregunta inicial que has hecho antes, Alejandra, que es ¿qué hace el líder? Para mí el líder es el miembro del equipo que facilita que las cosas pasen. O sea, no tiene que necesariamente ser el que tiene más conocimiento técnico de lo que se hace, pero sí el que tiene una imagen global, el que se preocupa de que la gente esté implicada, el que te insta a seguir incluso cuando te desanimas y el que te hace plantear si ciertas cosas deben de ser de esa forma sin imponerte que no lo puedes hacer así. Perfecto, Carles, muchas gracias. Yo creo que este es caldo de cultivo ya para la última pregunta de este bloque, que sería, en todo esto ha resaltado la idea de equipo. O sea, no ha habido, yo creo que ningún momento en el que no hayamos hablado de comunidad. Hemos hablado de un liderazgo individual, pero siempre para cuidar de otros, con el tema de los aplausos, para generar comunidad. Y yo quería aquí que la última intervención generara quizás, no polémica, pero diversidad de opiniones. Me gustaría, si podéis plantear opiniones contrapuestas en esta última intervención, lo cerramos, porque al final, claro, liderar en equipo implica que no lideramos solos, pero también entonces implica que todo el mundo lidera en algún sentido. Si todo el mundo es líder y ya no hay solo un referente, todos esos líderes, ¿a quiénes lideran? ¿Nos lideramos entre nosotros? ¿Quién queda para seguir? O sea, ¿quién es el seguidor si todos somos líderes? ¿Cómo veis este panorama que se está generando y que se va a generar de democratizar el liderazgo? ¿En qué se puede convertir esto si todo el mundo es un líder? Y no lo digo desde el contexto negativo, creo que todos podemos liderar, pero creo que no podemos liderar de cualquier manera. Entonces, ¿qué panorama se va a quedar a partir de ahora cuando todo el mundo coja un rol de liderazgo, si es que lo coge? ¿Puede pasar eso en los equipos? Si recibimos dos manos levantadas, os doy palabra y cerraríamos este bloque para pasar ya a las conclusiones con Juan Antonio. Marta Pérez, puedes activar tu micrófono. Vale, ya está activado. Vale, a ver, me parece súper interesante la pregunta porque además creo que es la pregunta que te puede abrir un paradigma nuevo. Lo que sí que es que estudio un montón de liderazgo, no sé si lo ejecuto tanto como digo, pero sí es verdad que lo he estudiado porque me gusta mucho. Una de las cosas que comentan siempre es la coherencia entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se es. Y yo pienso que eso cambia radicalmente en la posición desde donde partes. Luego, en cuanto al liderazgo, en la sesión de José Conejos me ha encantado la parte en la que ha dibujado los pies en el centro y los pies un poquito más fuera. Y creo, no lo sé, pero creo que eso habla un poquito de liderazgo y de un poco la dirección de avanzar. Al final es como salir de la zona de confort. Y respecto a la pregunta que comentabas, considero que el líder, bueno, a ver, todos somos líderes, yo parto de ahí. Lo que pasa es que cada uno en nuestro campo, y eso es lo más interesante. ¿Cómo se distingue un líder general de todos de un líder particular de lo suyo? No lo sé. Lo que sí sé es que si la visión es global y es más holística y esa persona o personas, es que creo en un liderazgo compartido, fíjate, si esas personas comparten esa visión global de todo y son capaces de verla, al final creo que tiene que ver con lo que él comentaba del aumentar la conciencia, del pasar de las ondas betas a las ondas alfa, de un nivel superior de conciencia en el que eres capaz de comprender más allá de lo tuyo propio y de seguir tu propio camino, que ese camino sea incluso no compartido, pero sí parte del todo y tú a la vez que hagas tu propio camino seas capaz de formar parte del todo. Creo que va por ahí, pero claro, no lo sé.
Bueno, ahora le damos turno de palabra a Rita y ya con Rita haríamos una síntesis de este bloque y pasamos a las conclusiones finales, si os parece, con Juan Antonio. Rita, tienes palabra. Bueno, y ya Marta ha hecho un poco lo que yo quería decir, ¿no? Pero bueno, básicamente que yo creo que el liderazgo compartido es un poco eso, parte de la cooperación y de entender que no todos tenemos las mismas necesidades, y si nos ponemos en esa situación de no pensar, pues eso, solo en cómo yo haría las cosas, sino en entender cómo las haríamos los demás y compartirlo, pues al final formaríamos una visión global en el que mediante la cooperación creo que sí que todos podemos ser líderes. Creo que eso, que siempre hay, pues digamos, alguien, o bueno, no tiene que ser solo una persona que un poco tiene ese rol de pues guiar más y demás, pero creo que eso, que poniendo nuestra aportación y eso, siempre cooperando y entendiendo un poco, entendiéndonos entre nosotros, sí que podemos ejercer ese liderazgo global. Perfecto. Uy, ha habido ahí un micrófono que ha generado interferencia. Bueno, entonces, recogiendo síntesis de lo que decíais Rita, Marta, al final cada uno lidera desde donde está, pero siempre sigue habiendo referentes en todos los campos, aunque por supuesto todos y todas tengamos la responsabilidad de coger compromiso con aquello que nos toca en lo individual. Yo creo que esa sería un poco la síntesis que comparto y bueno, este bloque se daría por cerrado. Ahora vamos a proceder a hacer unas conclusiones sobre lo que ha sido este conversatorio. Daremos la palabra, si se puede, a personas que sabemos que habéis levantado la mano pero que no hemos podido dar turno de palabra, y cerrará Mónica este bloque. Y nada, muchísimas gracias por haber participado en esto. Ya pasamos a las conclusiones con Juan Antonio. Estupendo, muchas gracias, Alejandra. Ahora, como bien ha dicho Alejandra, lo que queremos es quedarnos con 4 ideas. Entonces, yo que sabéis que he tomado notas, voy a decir lo que me ha llamado la atención. También voy a pedir lo mismo pues, a Alejandra, a Felipe Damia, y tenemos también a Eric Franco y a Thais Pintor, que no han podido hablar. Os vamos a pedir lo mismo, que seáis sintéticos con 2 o 3 frases de todo lo que os ha llevado a reflexionar este debate. A mí, por ejemplo, cosas con las que me he quedado. El compromiso es algo que no depende del momento, es algo que tiene que ser continuo. Estamos en un momento de cambio de liderazgo. Ya no está el liderazgo vertical, digamos, es un liderazgo fluido en el que todas las personas colideran, ya no son solo 2, es un grupo de personas que quieren hacer. Y también tenemos que poner foco en los errores. Los errores son parte de tomar ese proceso de liderazgo y ser responsables, y que si estos errores no se comparten, no se aprovechan. Es decir, tenemos unos recursos de aprendizaje tremendos, pero que como guardamos en el cajón, nadie los puede aprovechar. Esto es con lo que yo me he quedado de las que hemos hablado. Alejandra, ¿tú con qué te quedas? Bueno, yo rescataría 2 cosas de aquí. La primera es la necesidad de humanizar el liderazgo, es decir, que el liderazgo y los referentes ya no sean personas únicamente a las que admiramos, sino personas con las que caminamos al lado. Y lo segundo sería el liderar siempre con otros, pero no liderar de cualquier manera. Es decir, como ha explicado en un ejemplo de buenísimas prácticas Damián, liderar cada uno desde su área de conocimiento y que el líder, aunque lidere con otros, sea capaz también de unir los puntos. Esa necesidad me parece que es la tendencia de lo que vamos a necesitar en este tiempo de incertidumbre. Felipe, Damia, uno de los 2. Una síntesis breve. Pues mira, es que es apasionante, es decir, poder haber compartido aquí. Yo creo que uno, es que me explota la cabeza de tantas buenas ideas que hemos podido compartir aquí, y que me encantaría tener a toda esta gente trabajando, ¿no? para que canalicemos la oportunidad en mi organización. Bueno, muy breve, es decir, que hay una idea que se repite, ¿no? Y es que todos somos imprescindibles, es decir, todos, ¿no? Y nos dediquemos a lo que nos dediquemos, en los diferentes ámbitos y disciplinas, somos imprescindibles para ese cambio tan necesario que ya ha llegado. Es decir, que esto no es una cosa pasajera, es decir, hay un cambio profundo que necesita del saber, del hacer, ¿no? Y del ser de cada uno de nosotros, y por lo tanto yo creo que eso es la buena noticia, ¿no? Que nos están esperando, el cambio nos espera a cada uno de nosotros para que eso se quede para siempre. Y sobre todo, hablar de corresponsabilidad, ¿no? De cada uno de nosotros. La corresponsabilidad es algo muy importante. Es decir,
permitidme que haga la metáfora de una de las cosas que seguramente muchos de nosotros podéis imaginar. Es decir, mi mujer es médico, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando entra un paciente, ¿no? No es el médico el único que permite que ese paciente se estabilice. Es decir, es todo el personal, desde el que le trajo en la ambulancia, desde el que le estabilizó en la ambulancia, desde el que entró, ¿no? Le permitió entrar en un quirófano. Todo el mundo de los que están allí están haciendo posible que esa vida no se vaya. Entonces, en una crisis sociosanitaria como la que estamos viviendo, nos necesitamos a todos para estabilizar y sobre todo para hacer que esa vida sea mejor. Entonces, por favor, no perdamos esas ganas de cada uno de nosotros, que invitemos a la gente a que se sume, porque este reto mundial necesitará la mejor versión de nosotros mismos. Y nada más, que muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Muchas gracias a ti. Damián. Que yo soy tan fan de Felipe que me cuesta hablar después de él. O sea, si supierais todo lo que hacen, o sea, eso es el ejemplo de compromiso, liderazgo y de todo, ¿no? Yo la verdad es que de esta jornada pensaba que venía a hablar, pero me estoy llevando muchas más ideas que habéis comentado todos. O sea, la verdad es que me voy con la idea de qué es el liderazgo o el compromiso a largo plazo, ¿no? Y qué nuevos valores va a tener este mundo en el que vamos a aterrizar, ¿no? Entonces, la verdad es que me llevo más cosas que creo que las que he traído, o sea que eso siempre es de agradecer y reflexionar varias de las cosas que habéis dicho que me parecen muy, muy acertadas y como el hecho de decir demostrar, ¿no? O decir cuáles son tus valores, no aprovechar una situación de crisis como una oportunidad para beneficiarte tú, sino como una oportunidad para poder todavía comprometerse más, ser más real, poder ayudar más y esto no va a ser 2 meses y ya está, o sea, esto va a ser una situación que en mayor o menor medida se va a ir llevando y van a pasar otras cosas en el futuro y que aprendamos muchísimo de esta experiencia para ser mejores equipos, líderes, comprometidos con la sociedad. O sea que muchísimas gracias a todos los que habéis participado y habéis comentado vuestras ideas. Me voy con muchas reflexiones a comer. Muy bien, pues salud por la comida. Como sabéis, no ha sido posible escuchar a todo el mundo, es difícil en remoto, pero no queremos que nadie que haya levantado la mano se quede. Entonces, Thais Pintor había pedido palabra. Thais, ¿con qué te quedas de todo el debate? Bueno, gracias lo primero por la oportunidad de poder participar en esta actividad que te hace un poco desconectar de la realidad. Creo que lo que más me ha llamado la atención y que creo que es lo que más estamos viviendo ahora es que quizás no nos hayamos dado cuenta hasta ahora de que todos somos necesarios, de que todos dependemos de otra persona, porque, por ejemplo, yo personalmente soy filóloga árabe, no conozco el mundo de la ciencia, pero creo que puedo quizás traducciones o algo pueda aportar. Entonces todos podemos aportar nuestro granito de arena para que todo mejore. Y otra cosa muy importante es que creo que tanto de manera individual, colectiva, siendo líderes o no, lo más importante es que esta situación nos va a hacer reconstruirnos, plantearnos que la realidad que teníamos hasta ahora ya no va a ser así y bueno, que quizás la visión a largo plazo que teníamos pensada quizás para el año que viene o que incluso para verano, que ya no va a ser así y vamos a tener que empezar a pensar más en el ahora, en el que va a ser mañana y no en el que va a ser dentro de un mes. Y simplemente es eso. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ahora sí llega el momento del cierre. Muchísimas gracias por vuestras conclusiones y gracias a la Fundación por esta oportunidad siempre de darnos voz. Y bueno, yo le voy a dar paso a Mónica, que es quien va a cerrar esta sesión. Y nada, nos despedimos y os agradecemos el tiempo y las ganas que habéis tenido de participar. Bueno, he aprendido tanto, tanto, que sigo sin palabras. Primero, gracias a todos vosotros por querer participar. A los que no lo habéis hecho, habrá otra oportunidad, seguro. Y gracias primero a Juan Antonio y a Alejandra
chicos, la Fundación organiza una cosa que se llama Campus de Liderazgo, ¿no? Entonces, uno, si tiene la suerte de ser seleccionado para el Campus de Liderazgo, es porque ya trae una maleta buenísima, pero luego llega allí y sale convertido o en Alejandra Acosta o en Juan Antonio González. Entonces, vosotros haréis. Yo os aconsejaría a todos que cuando abramos el nuevo campus os apuntéis. Un poquito de publicidad, ¿eh? Me lo vais a permitir. Pero realmente, Juan Antonio y Alejandra, habéis sabido acompañarnos en esta hora y media de debate con este formato que es difícil, ¿no? No es lo mismo que ver a la gente cómo levanta el brazo en una sala, ¿no? Estructurado, con los tiempos que tocaban, dando voz a todo el mundo con temas interesantes y bien tratados. De verdad, enhorabuena. Qué bien hizo el equipo de la Fundación Princesa de Girona de elegiros para liderar este debate. Y luego, qué lujo tener a Felipe y a Damián, ¿no? Estaréis todos de acuerdo conmigo que ha sido un lujo, como siempre lo es. Dos premiados tan distintos entre ellos, pero que también se parecen mucho en muchas cosas. Y eso nos ocurre en general casi siempre con todos los premiados, ¿no? Detrás de este curso hay un equipo maravilloso que es todo el equipo de la Fundación Princesa de Girona. Algunos han estado más en la primera línea, otros no tanto, pero no ha sido fácil. Lo hemos organizado en muy poquitos días. Sin ellos, obviamente, no hubiera sido posible. Todo lo que ha salido bien es por su culpa, con lo cual quiero agradecerles también mucho a ellos. Y también a los ponentes que espero que en todos estos días os hayan interesado. Con lo cual, si queréis, os propongo que todos digamos adiós ahora y nos emplacemos a vernos de nuevo muy pronto. Hasta luego. Chao. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.